Continuamos, amigos, aquí en Economía para Todos. Está con nosotros Edgar Vázquez, director del CIEN-ADEX. Sabemos que en algunos días ya esto que anunció el presidente Donald Trump en el famoso Día de la Liberación en abril, con respecto a la política arancelaria, se va concretando y vamos teniendo quizá un poquito más de claridad, ¿no? Lo vamos a tener, imaginamos, mientras más nos acercamos al famoso 7 de agosto. Señor Vázquez, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Un gusto estar contigo. Coméntenos un poco sobre la situación actual. ¿En qué estado, ¿no? ¿En qué minuto del partido estamos en este juego que ha iniciado el presidente de los Estados Unidos? ¿Tenemos más claridad? ¿Estamos en un proceso de negociación? ¿Perú se está llevando la peor parte a comparación de Brasil, de la región América Latina? ¿Cuál es el estado? Qué interesante que lo pongas en perspectiva de un partido de fútbol, porque en este caso podríamos decir que el presidente Trump es como aquel niño, digamos, mimado que tiene la pelota como Kigo, ¿no? Y puede redefinir las reglas del partido. Es decir, no podríamos decir con claridad que estamos cerca a una, digamos, definición clara, ya estable de lo que va a acontecer. Es más, los principales organismos internacionales, Fondo Monetario, Organización Mundial del Comercio, en sus últimos reportes han señalado todavía cautela respecto a lo que puede impactar lo que queda del año, pero sobre todo más adelante en nuestros aranceles. En lo concreto es que el presidente Trump ha anunciado una serie de reducciones para los países que tenían aranceles adicionales mayores a 10%, ¿no? Digamos, a distintos países, Camboya, Vietnam, etcétera. Sí. Algunos les han pasado desde 40 a 20, a 19, a 15, ¿no? Entonces hay para algunos países cierto nivel de alivio en cuanto a, digamos, el impacto negativo que estaba generando tasas tan elevadas. El Perú está en el grupo de países con los que Estados Unidos tiene un acuerdo, pero además tiene un superávit comercial. Por ejemplo, en el primer semestre, el déficit que tiene el Perú con Estados Unidos supera los 1.200 millones de dólares. Es decir, nosotros le compramos más a Estados Unidos que lo que le vendemos. Okay. Para nosotros ese comercio igual es positivo, porque ¿qué le compramos a Estados Unidos? Materias primas, combustibles, digamos maíz, amarillo duro, soya, leche en polvo, y también bienes de capital, maquinaria. Mientras que le exportamos mucho más valor agregado. 70% de lo que exportamos a Estados Unidos son prendas de vestir, maquinarias, agroindustria, etcétera. Entonces, si bien hay un déficit, el comercio, digamos, es mutuamente beneficioso, aunque hay que reconocer que en los últimos meses está impactado. Las cifras de exportación hacia Estados Unidos se han desacelerado en junio y en las cifras adelantadas que tenemos de julio también se han desacelerado. Ojo, siguen creciendo. Están creciendo, pero están creciendo bastante bien, sino que estaban creciendo tasas de 20%, ¿no? Hasta más o menos abril, mayo, y ahora están empezando a bajar esas tasas, todavía estamos en 2 dígitos. Okay. No podríamos decir que hay una afectación generalizada, pero sí hay sectores que claramente están más golpeados. ¿Cómo cuál es? El de joyería, por ejemplo. Joyería, el 90% de lo que exportábamos en joyería va a Estados Unidos. Y en estos momentos tenemos ya una contracción mensual de 90% en las exportaciones de joyería, que han llevado que lo acumulado sea negativo en las exportaciones de joyería. También productos forestales de Estados Unidos. Joyería? ¿Me podría repetir? Sí, digamos, desde abril hasta abril, mayo, junio, hemos tenido tasas de caída entre 70 y 90% mensuales en este sector, lo que ha llevado finalmente a que, bueno, los primeros meses estábamos teniendo récords también, ¿no? Creciendo más de 100%. Este era un año que teníamos unas perspectivas muy favorables para la exportación de joyería. Pero bueno, ya en el acumulado en el primer semestre hay una cifra negativa, principalmente por la afectación que estamos teniendo ante el arancel adicional de 10%. Sí, es definitivamente por eso, porque recordemos que en el caso de la joyería, más del 90% del valor de la joya es el oro. Y el oro en este momento el precio del oro está en unos niveles sumamente altos, así que un 10% es casi imposible trasladárselo al consumidor, ¿no? Entonces, es por eso que el principal sector afectado de esta medida es la joyería. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Esperamos que finalmente el Perú tenga ya un escenario de negociación en donde podamos hacer los esfuerzos para que se nos elimine ese 10%. Entiendo que todavía no ha habido una reunión técnica de negociación, sí han habido reuniones, digamos, de conversación, de definición de qué temas, etcétera, pero negociaciones propiamente dichas no se han dado. Como sí lo ha hecho Chile, me parece, con el tema del cobre, ¿no? Bueno, la noticia es que los propios chilenos han difundido es que ellos han entrado a una negociación con Estados Unidos y eso ha permitido que en este arancel adicional a los productos de cobre se sitúen los cátodos y los concentrados, que son los principales productos que ellos exportan.
En el caso del Perú, a Estados Unidos en ese sector exportábamos cerca de 900 millones de dólares. 600 millones son cátodos, así que van a quedar excluidos, pero nos estamos quedando con cerca de 300 millones que pueden ser afectados, estoy refiriéndome a 300 millones anuales, entre alambres de cobre, barras de cobre, tubos de cobre, chapas de cobre que también exportábamos hacia Estados Unidos. Pero retomando un poco lo que te mencionaba, por las propias noticias que estos países han difundido, hay algunos países de América Latina que sí están negociando con Estados Unidos, Chile, uno de ellos, el resultado del cobre, y Perú, entiendo que aún no hay una reunión técnica de negociación. Y eso sí creo que es algo que hay que pedirle más información al gobierno, que transparente más la información, a Mincetur, a la Cancillería, y que por supuesto se hagan los esfuerzos para que el Perú pueda entrar prontamente también en esa negociación y que se nos levante ese 10% adicional que afecta a nuestras exportaciones. Eso es muy interesante, señor Vázquez, porque claro, sí quisiera que usted lo explique bien sencillo para la audiencia, sobre todo joven que nos está viendo en el canal de YouTube. Este arancel base de 10% es es el punto de partida. No es un 0, sino un 10%. Uno diría, pues, pero está bien, pues, algunos pagan 49%, 125%, más de 100% como China y están viendo si es que se concreta o no, pero 10% creo que está bastante bien. Pero no es así la fotografía porque tenemos un TLC con Estados Unidos. Cuéntenos un poco cómo es la historia. Sí, hay dos formas de ingresar a Estados Unidos, ¿no? Cuando tu producto cumple algo que se llama el origen, es decir, tu producto está fabricado con insumos peruanos o de Estados Unidos, para simplificarlo, ¿no? Ya. Si es así, tú puedes acceder al Tratado de Libre Comercio. Entonces envías tu producto, te sujetas al Tratado de Libre Comercio y si así en Estados Unidos, antes de las medidas de Trump, había un arancel, al Perú le tocaba 0 gracias al TLC. Ya. ¿No? Ahora Trump ha puesto aranceles adicionales, al Perú le toca un 10% adicional, pero que va a ir, si tu producto cumple con las reglas del TLC, 0 más 10, te toca el 10. Ya. Pero si tu producto no cumple con el TLC, igual lo estás exportando desde Perú, ahí sí te va a aplicar el arancel que le correspondería, el que haya sido, digamos, en su momento, 15, 30, etcétera, más un 10. Entonces, es así la figura. Ahora, gran parte de nuestras exportaciones entraban gracias al Tratado de Libre Comercio, que es lo que nos brinda competitividad. Y ahí un poco sujeto, digamos, la respuesta a lo que tú mencionabas. Ese 10%, para algunos sectores, puede ser, como tú dices, no tan elevado, porque son sectores competitivos, pero para otros no lo es tanto, porque compiten en segmentos en donde digamos, entre los competidores, valga la redundancia, es mucho más agresiva. Por ejemplo, prendas de vestir, por ejemplo, calzados, joyería también, por ejemplo, maquinarias, bienes industriales, entre otros. Entonces, va a depender mucho del sector, va a depender mucho de la eficiencia empresarial también, pero para algunos casos el 10% puede significar que te estás saliendo del mercado y para otros, dependiendo de la negociación que has hecho con tu comprador y el poder de negociación que tengas con él, podrías haber llegado a un acuerdo para distribuir este incremento de costos entre el comprador y obviamente el vendedor. ¿Y es tan fácil modificar un TLC de manera Bueno, no se ha modificado. O sea, digamos, agregar este 10% de arancel, o sea, si yo tenía mi producto y con el TLC, digamos, gracias a Dios, pasaba con 0%, ahora voy a tener que pagar 10%. O sea, ¿es así de sencillo? No, claramente no. Claramente esto está, digamos, ¿cómo te puedo decir? Afectando las reglas de juego. Si bien a nivel multilateral y en nuestros tratados de libre comercio tenemos cláusulas de sección, y las cláusulas de sección quieren decir, son cláusulas a que un país puede inaplicar un tratado, una regla, bajo ciertas circunstancias justificadas. Una de ellas es la salud. Por ejemplo, en pandemia nosotros aplicamos algunas excepciones para prohibir la exportación de mascarillas, por ejemplo. Claro. Pero ahí había justificación. Exactamente. ¿No? Ahora lo que ha hecho el presidente Trump es sujetarse a una de las cláusulas de sección por seguridad nacional. Ok, protección de industria nacional. Bueno, en teoría, ¿no? La seguridad nacional tiene que ver más con un escenario posible de una afectación, digamos, beligerante, etcétera. Pero él lo ha tomado como que algunas industrias, digamos, pierdan competitividad, también afectaría la seguridad, digamos, de la nación norteamericana. Entonces, se ha extendido mucho ese concepto. Por eso es que algunos países como China han denunciado estas medidas ante el OMC. El problema es que el OMC en este momento está inoperativo, ¿no? Y nuestro TLC también tiene las mismas cláusulas. Entonces, ellos están aplicando esas cláusulas de sección.
Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Y en términos de nuestro comercio, si bien nuestras exportaciones en el primer semestre han crecido bastante bien, han crecido 20%, Ajá. hay algo bien interesante. Nuestro principal socio comercial es China, nuestro principal destino de exportaciones. El segundo era Estados Unidos. Sin embargo, en este primer semestre, la Unión Europea ha superado, ha desplazado a Estados Unidos como segundo principal socio comercial en términos de nuestras exportaciones. Es decir, la Unión Europea ahora es el segundo principal destino de las exportaciones peruanas, habiendo desplazado a Estados Unidos. Esta es la fotografía según al enero-junio de este año, 2025, el último dato. Entonces, nosotros también nos hemos sorprendido. Si bien las exportaciones a Estados Unidos están creciendo, aún más lo están haciendo las exportaciones hacia la Unión Europea y ha desplazado a Estados Unidos, ahora es tercer socio comercial. Pero está bien, o sea, a mí me parece, digamos, o sea, mientras más diversifiquemos nuestro portafolio, creo que... La Unión Europea era el tercero, ya. Largamente antes Estados Unidos era el segundo. Sí, claro. Pero digamos, el crecimiento de nuestras exportaciones hacia la Unión Europea en este primer semestre se ha acelerado. Ahora hay que también, digamos, analizar en detalle, ¿no? ¿Cuál es el principal producto que exportamos a la Unión Europea? Concentrados de cobre, ¿no? Mientras que a Estados Unidos son productos no tradicionales, las uvas es el principal producto de exportación. Claro. Entonces, ahí también hay que ver cómo se decanta en los siguientes meses. Las campañas de frutas más fuertes son a finales de año. Veamos si al final del año la figura termina siendo con la Unión Europea en el segundo lugar como mercado destino o Estados Unidos recupera en los siguientes meses. Lo cierto, ya para cerrar, señor Vázquez, es que esto siempre, o sea, sigue siendo una moneda al aire, ¿no? Sí, definitivamente hay mucha incertidumbre, ¿no? Mucha incertidumbre. Hay algunas empresas todavía que están definiendo incluso la posibilidad de desinvertir en distintos países del mundo y colocarse en Estados Unidos ante esta inestabilidad. También hay una circunstancia respecto hacia el mediano plazo que va a pasar el próximo año, que van a haber elecciones de Congreso en Estados Unidos y que va a pasar si el presidente Trump va a reinterpretar las reglas para volver a postularse y reelegirse o hay un cambio de gobierno y las reglas puedan de una u otra manera normalizarse. Algunos piensan que es posible, otros son menos optimistas. En realidad la incertidumbre todavía nos va a acompañar a lo largo de estos tiempos. Muy bien. Señor Vázquez, le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Edgar Vázquez, director del CIEN ADEX, que estuvo con nosotros. Hacemos